que abra su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Aleluya. Y aprovecho de saludar a aquellas personas que nos miran y se conectan. Ahí sí. Aprovecho de saludar a las personas que se conectan a través de las redes sociales. Dios les bendiga de una manera especial en esta linda mañana. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6. Desde el verso 1 al verso 7 vamos a leer esta preciosa palabra. Ponga atención a la palabra del Señor en este día. Dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por esta tu palabra, por tu linda presencia en este lugar, en nuestras vidas, por tus promesas, Señor, porque confiamos en que más allá de lo natural, Señor, más allá de todas las cosas que pasan en este mundo, tú estás en total control, que nuestra vida está en tus manos. Gracias, Señor amado. Recibimos, Señor, esta palabra con gratitud en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Tomen sus asientos, por favor. Escuché la historia de un hombre que un viernes, después de recibir el dinero de la quincena de su trabajo, mientras caminaba de regreso a su casa, fue asaltado por un par de ladrones. Entonces, él, para no dejarse asaltar, empujó a uno de los malhechores y salió corriendo para salvar su vida. Se metió en un parque cercano buscando cómo ocultarse, hasta que entre unos matorrales encontró una pequeña cueva donde él se metió para esconderse. De repente, mientras él estaba escondido, escuchó que los pasos de los delincuentes lo andaban buscando y se estaban acercando a donde él estaba escondido. Así que, desesperado, elevó una oración a Dios. Le dijo: Dios Todopoderoso, por favor, haz que tus ángeles bajen y tapen la entrada de esta cueva para que estos maleantes no me encuentren. En ese momento, él vio que apareció una pequeña arañita, una pequeña araña, la que rápidamente empezó a tejer una tela de araña en la entrada de la cueva. Entonces el hombre volvió a elevar otra oración a Dios, esta vez más angustiado, y le dijo: Señor, te pedía ángeles, no una araña, Señor. Y continuó: Señor, por favor, pone tu mano poderosa en la entrada de esta cueva para que esos hombres no puedan encontrarme. Abrió los ojos esperando ver un muro tapando la entrada de la cueva, pero solo estaba la arañita que seguía tejiendo su tela. Cuando los malhechores ya estaban por entrar a la cueva, esa arañita había tapado toda la entrada con su tela. Y él escuchó que un maleante le decía al otro: vamos, entremos a esta cueva. Y el otro le respondió, le dijo: ¿qué no ves que está llena de tela de araña? Eso muestra que nadie ha entrado aquí recientemente en esta cueva, así que no perdamos el tiempo y sigamos buscando por el resto del parque. Y así ese hombre, con la ayuda de esa arañita enviada por Dios, se libró de un terrible final.
Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios los milagros que desde nuestra perspectiva humana son los que urgentemente necesitamos. Pero hay veces que Dios nos responde con otros milagros aún más poderosos. ¿Sabe por qué? Para que nosotros nunca dejemos de creer en el Dios que todo lo puede. Diga conmigo, yo creo en el Dios de los milagros. Y de hecho eso es tan importante que nuestro Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 16, 17 en adelante, dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Levántenme la mano, ¿verdad? Todos nosotros. Estas señales seguirán a nosotros. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y déjeme decirle que la razón por la que Jesús prometió que los milagros, porque eso es lo que está diciendo aquí Jesús, iban a rodear nuestra vida, la vida de todos los que creyéramos en Él, es porque los milagros son importantes en la vida de los hombres y atraen a los hombres a Cristo. Los milagros son importantes. Diga conmigo, tener una vida rodeada de milagros es muy importante, porque los milagros testifican el poder de Dios. No, los milagros no son testimonios de cosas que se vivieron en el ayer. Los milagros son también para este tiempo. De hecho, nuestro Señor Jesús, la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Amén. Gloria a Dios. Pero antes de seguir, déjeme decirles cuál es el verdadero significado de la palabra milagros. Porque cuando hablamos de milagro, muchas veces las personas lo ven como algo muy superficial. Pero ¿qué es realmente un milagro? La palabra milagro viene del griego energemeta o dunamón, que significa obras de poder. Diga conmigo, obras de poder. Esos son los milagros, son obras de poder. Es una obra poderosa de parte de Dios. En otras palabras, un milagro es una intervención soberana de Dios sobre las leyes de la naturaleza. Es como si Dios en algún momento congela las leyes que Él mismo creó en el universo, las leyes físicas, las leyes biológicas, las leyes electrónicas, químicas, todas las leyes que usted quiera, como que Dios de repente las congela, actúa, mete su mano santa, cambia las cosas y después las quita y sigue después el mundo corriendo. Pero en ese momento en que Él interviene, cambia de manera sobrenatural con esas demostraciones de poder la vida de los hombres. Aleluya. Y eso sucede, eso es lo que hace nuestro Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que Dios todavía hace milagros. Dios es un Dios poderoso y milagroso. Y si usted no tiene claro eso, entonces está perdiendo lo mejor de lo que es la vida cristiana. Porque la vida cristiana es una vida de poder, donde vemos el poder de Dios actuando alrededor de nuestras vidas. Aleluya. De hecho, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que Dios hace milagros, ¿verdad? Y no solo eso, yo creo que muchos de nosotros somos el resultado de esas obras de poder de Dios. Porque muchos de nosotros conocemos a Cristo porque hubo un milagro en nuestra vida, una obra de poder. Alguien oró por ti, alguien oró por mí, alguien oró por nosotros, aleluya, para que Dios nos tocara poderosamente. Y un día Dios nos tocó y cambió nuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Obras de poder, esos son los milagros. Aleluya, gloria a Dios.
Ahora, ¿qué les quiero decir con todo esto? ¿Y por qué se los digo? Porque necesitamos ver más milagros de Dios en nuestro medio. Escuche bien lo que le digo. Necesitamos ver más milagros de Dios en medio de la iglesia, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias. Necesitamos ver más milagros de Dios. Diga, necesitamos ver milagros de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo y cuándo suceden los milagros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos para que sucedan milagros? Ahora, mirando la Biblia, vemos que los milagros se ven en las iglesias que entienden que tienen una función corporativa. Los milagros suceden cuando la iglesia siente que es parte de un cuerpo, donde Jesús es la cabeza, pero la iglesia es parte de un cuerpo, donde todos estamos conscientes de que somos parte del mismo cuerpo. Ahí en Hechos capítulo 2, versos 42 al 44, mira, está hablando de los discípulos, cuando la iglesia se comienza a formar y comienza a levantarse poderosamente en medio de la sociedad, dice, hablando de los cristianos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. Hechos capítulo 2, versos 42 al 44, y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Diga conmigo, los milagros llegan cuando la iglesia está unida. Ahora, esto es importante porque si nosotros no tenemos esta conciencia corporativa de iglesia, no vamos a ver mover el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Lo vas entendiendo? O sea, no estamos hablando de que Dios se va a mover, ¿no es cierto?, individualmente en cada uno de manera arbitraria. Dios lo hace cuando hay una unidad. Gloria a Dios. Ahora, en el texto que leímos al comenzar, en la historia que leímos allí en el libro, ¿no es cierto?, de Segunda de Reyes, dice que los hijos de los profetas, es decir, la escuela de los líderes que estaban con Eliseo. Eliseo tenía un grupo de jóvenes que estaban aprendiendo el trabajo, ¿no es cierto?, ministerial que él les enseñaba, donde él podía traspasar sus conocimientos, donde que él ministraba. Los hijos de los profetas, dice que un día se dieron cuenta de que estaban muy estrechos, es decir, habían crecido tanto que estaban muy estrechos en el lugar. Entonces ellos fueron y hablaron con el líder, que era el profeta Eliseo, y le dice, profeta Eliseo, estamos estrechos, así que, ¿qué tal si vamos y construimos algo más grande? Y no solamente eso, sino el profeta le dice, está bien, háganlo. Le dice, no, queremos que tú también vengas con nosotros. Y le dijo, ok, yo voy. Y mientras trabajaban cortando la madera para agrandar la obra de Dios, para agrandar el lugar donde se reunían, de repente uno de los hijos de los profetas, algo pasó y el hacha, todos saben lo que es un hacha, ¿verdad? Esa herramienta que tiene el fierro, no sé, ahí, mira, ahí tiene un hacha ahí en el dibujo. Dice que el hacha se desprendió la parte del metal y cayó en el agua. Y se hundió en el agua. Y el hombre que tenía el hacha dice, ¡ay! Era prestada. No era mía, era prestada. Y se afligió y se angustió y fue donde estaba el profeta Eliseo y le dijo, perdí mi hacha y era prestada. Y el profeta Eliseo le dice, dime dónde se cayó.
recuerda dónde cayó. Y le dice, cayó exactamente aquí. Y Eliseo tiró el palo y sobrenaturalmente el hacha comenzó a flotar, el fierro desde el fondo del agua comienza a levantarse y empieza a flotar. Le dice, recógela, la recoge y recupera el hacha. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! Yo no sé usted, pero yo me doy cuenta que eso fue un tremendo milagro de Dios. ¿Verdad? Un tremendo milagro de Dios. Yo no sé cuánto han visto un hacha flotar en el agua alguna vez. ¿Verdad? Yo tampoco. Entonces, para mí eso es un tremendo milagro. Ahora, yo quiero hablar de algunas verdades que nos muestra ese milagro sobrenatural. Y voy a procurar, por la hora no, a lo mejor dejar una parte para la semana que viene. En primer lugar, lo que yo veo es que eso mostró que ellos estaban haciendo algo que era grato a los ojos de Dios. Es decir, el milagro vino como una consecuencia de que ellos estaban haciendo algo que era grato a los ojos de Dios. Los versículos 1 al 3 dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Todos trabajaban en beneficio de la obra de Dios. Y lo más destacable es que la iniciativa de trabajar era de ellos mismos, no era del mismo profeta. Es decir, los hijos de los profetas, es decir, la congregación era la que tenía la motivación. Y Eliseo, que era el líder, fue casi empujado a participar de la iniciativa de los hijos de los profetas. Y déjeme decirle que no hay nada más gratificante para un pastor cuando ve que los hermanos tienen esa identificación con la obra de Dios. Cuando los hermanos de la iglesia sienten tan suya la casa de Dios que sienten deseo de involucrarse en las cosas de Dios y que siempre están empujando a los líderes, que siempre de alguna manera están empujando al pastor para hacer cosas nuevas, para seguir creciendo, para alcanzar desafíos de fe. Yo me acuerdo de la iglesia Vida Nueva en Santiago, en Chile. Nosotros tuvimos un tremendo avivamiento de Dios. Antes de venirnos, poco antes de venirnos, hubo un tremendo avivamiento en nuestra iglesia. Pero una de las cosas que nosotros teníamos es que teníamos grupos de varones, de damas, de jóvenes, los Royal Rangers, para los más jovencitos. ¿Sabe? Todos estaban involucrados. O sea, todos trabajaban. Mire, las hermanas tenían un lugar ahí, cocinaban pan, me acuerdo que empanadas y pan amasado, lo vendían. Había una actividad constante. Y eso, ¿sabe lo que logró? Que la iglesia despertara. De repente empezamos a ver que no era algo individual, ya no eran los pastores los que iban forzando a la iglesia, ya era la iglesia que iba empujándose adelante, inclusive a nosotros nos motivaban. Y eso llevó a la iglesia a un tremendo avivamiento del Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que sucede cuando la iglesia entiende su función, cuando cada uno entiende que tiene una parte, la bendición de ser parte de la iglesia, pero también la responsabilidad de ser parte de esa iglesia. Aleluya. Ahora, gracias a Dios, porque algo de todo esto estamos comenzando a ver. O sea, yo lo veo en la reunión de las hermanas, tienen un grupo de oración muy poderoso, a las 3 de la tarde, están orando, veo que los días miércoles, lo que estamos trabajando con los líderes, la misma visión que tenemos ahora de los hogares bendecidos, ¿no es cierto? Estamos viendo que algo está comenzando a suceder en esta iglesia y gloria a Dios por eso.
A mí me da mucha alegría, me da mucho gozo eso. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que todavía nos falta más. Diga conmigo, todavía nos falta más. La idea es que no podemos decir que eso es todo, hay más. Porque si queremos ver un avivamiento y milagros de Dios en este lugar, necesitamos que todos mostremos esa actitud de cuerpo. Mire, otra cosa interesante que yo veo en esta historia es que el milagro comenzó cuando el hijo del profeta recordó dónde había perdido el hacha. Yo quiero poner su atención principalmente en esto. Mire lo que dicen los versos 5 y 6. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Ahora, ¿quién nos enseña esto? Que muchas veces Dios esperará que recordemos dónde perdimos el hacha antes de hacer el milagro en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque de repente hay creyentes que antes oraban, que antes estaban en medio de un fuego del Espíritu, antes estaban comprometidos con la obra de Dios, que antes estuvieron bien entusiasmados con las cosas de Dios, pero por alguna razón, en algún momento de sus vidas perdieron la comunión con Dios y perdieron el hacha y perdieron ese fuego de Dios. Perdieron esa pasión y la seguridad de vivir con las fuerzas del Señor. Y poco a poco se hicieron creyentes espiritualmente áridos, secos, algunos hasta gruñones y con mal carácter. Y así no se puede servir a Dios. Así no se puede servir a Dios. Y la pregunta es, ¿recuerdas cómo eras antes frente a lo que hoy tú eres? ¿Recuerdas ese tiempo cuando el Señor te usaba poderosamente, con gracia, con unción? Ahora déjeme decirle que un hacha es una herramienta de trabajo. Póngame de nuevo la foto del hacha, por favor. Compuesta por una parte de hierro y una de madera. La parte de hierro, que es la que corta y la que tiene el filo, y la parte de madera, que es la que le sostiene y le da el impulso. Pero ambas partes dependen la una de la otra y solo juntas son de utilidad para el que la usa. Y en esta historia una parte se había perdido. Una parte saltó y cayó en el río Jordán. Y Dios, déjeme decirles, siempre está interesado en devolvernos lo que hemos perdido. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque Jesús quiere devolver todo lo que se perdió en tu vida, quiere restituirlo. Por eso a través de esta palabra el Espíritu Santo hoy te pregunta, hijo, hija, ¿dónde perdiste el hacha? O en otras palabras, ¿dónde perdiste la comunión conmigo? ¿Dónde empezaste a tener en tu corazón amargura, temores y dudas? ¿Dónde comenzaste a mirar lo que no tenías que mirar, o a decir cosas que no tenías que decir, o a criticar o a juzgar a los demás? Eso es lo que el Espíritu Santo está preguntando a través de esta palabra. ¿Dónde perdiste el hacha? El verso 5 dice, aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. En otras palabras, aquí, mire, la palabra que está usando en hebreo es tesaj, que significa dar un grito desgarrador y gritar y quejarse. Y uno de los principios de la mayordomía cristiana nos enseña que todo lo que tenemos viene de Dios, no es nuestro. Por esa razón, hermanos, no podemos quedarnos
indiferentes por lo que hemos perdido de Él. Eso implica que si he perdido lo que Dios me dio, no puedo quedarme tranquilo, debo buscar, debo clamar, debo hacer algo. No me puedo quedar tranquilo sabiendo que perdí lo que Dios me había dado. Que si Dios me había dado unción, yo no puedo estar tranquilo sabiendo que he perdido la unción. ¿Me entiendes? Aleluya. Que si Dios me había dado, aleluya, gloria a Dios, una familia unida, no me puedo quedar tranquilo aceptando que ahora mi familia está dividida. ¿Me doy a entender? Aleluya. En otras palabras, si quiero recuperar mi hacha, debo aprender a motivarme, debo sujetar mis emociones para no dormirme espiritualmente. Aleluya. Y tristemente hay mucha gente que yo me he dado cuenta que se conforma con la derrota. Pero lo que hizo este joven que perdió su hacha es que fue donde el profeta, y qué bueno es ir a Dios cuando tú necesitas un milagro. Hermano, qué bueno es acudir a Dios cuando tú necesitas un milagro. Qué bueno es que lo primero que hagas antes de ir a visitar al doctor, antes de ir a preguntarle a tu comadre, antes de ver lo que dice el horóscopo, antes de ver lo que dice la televisión, qué bueno es que tú vas y le preguntas a Dios. Aleluya. Y eso es lo que hizo este joven. Aleluya. Y fíjate que él no fue a llorarle a la persona que le había prestado el hacha, él no fue a buscar a la vecina o al amigo ni a la novia para que lo consolaran porque había perdido el hacha. Él fue donde el profeta de Dios y le dijo: profeta, se me ha caído el hacha que era prestada de Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Mire lo bonito de esta historia, porque Eliseo no lo recriminó, entendió que algo había sido un accidente, le dijo: no te preocupes, solamente recuerda dónde se cayó. Dime, recuerda dónde cayó exactamente. Aleluya. Por eso, de la misma manera que Eliseo lo hizo con ese joven, hoy el Espíritu Santo te está preguntando: hijo, ¿dónde se te ha caído el hacha? ¿Dónde, hijo? ¿Dónde perdiste la unción, la gracia que había en tu vida? ¿Dónde está tu ministerio? ¿Dónde está aquello que un día puse en tu corazón? ¿Y por qué les digo esto? Porque de repente hay creyentes que ven que lo que Dios había puesto en sus vidas ya no está. Que tuvieron de Dios cosas lindas, pero con el tiempo se han ido perdiendo. Se han ido cayendo al río y se desesperan. Aleluya. Y déjeme decirle que un hacha que no tenga la parte metálica no sirve. Sin el filo no sirve para nada. Porque sin filo de Dios, sin la unción, sin la gracia divina, somos como un palo de madera inservible. Sin la gracia de Dios no servimos para nada. Somos como un palo inservible, como ese palo que solamente está de adorno. Por eso Dios te dice: ¿dónde perdiste el hacha? Y posiblemente algunos de ustedes hoy día han venido porque necesitan un milagro de Dios. Quizás en su salud, en su trabajo, en su vida, su esposo, sus hijos. Pero Dios te dice: ¿dónde perdiste el hacha? Recuerda dónde la perdiste. ¿Dónde perdiste la llenura del Espíritu Santo? ¿Dónde perdiste el hablar en lenguas? ¿Y sabes por qué lo dice? Porque el milagro no va a venir hasta que recuerdes cómo y dónde perdiste el gozo de Dios en tu vida. No vendrá hasta que recuerdes cómo perdiste ese hambre por leer la palabra de Dios. El milagro no va a llegar hasta que no recuerdes dónde perdiste ese amor por la oración, ese amor por predicarle a la gente, ese amor que tenías por predicarle a otros. ¿Dónde perdiste el amor por tu iglesia, por tus hermanos?
Esas cosas que Dios te confió pero que ya no tienes. Y por último, esta historia nos muestra que las limitaciones naturales no pueden frenar los milagros de Dios. El verso 6 y 7 dice, Él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Ahora, déjeme decirle que el peso específico del hierro, para los que conocen algo de física, es 784 veces mayor que el peso del agua. Y por lo tanto, la fuerza de gravedad hace que se hunda profundamente en el río. El peso específico del hierro es distinto del agua. Cuando el peso específico es igual, se puede entender que puede flotar, o si es menor, con mayor razón. Pero en este caso, 784 veces más, entonces lo tiró al fondo. En otras palabras, es ilógico que un pedazo de hierro pueda flotar como un palo. Eso va en contra de toda la fuerza, de todas las leyes de la naturaleza, las leyes físicas. Es ilógico. Pero ¿sabe una cosa? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. Aleluya, gloria a Dios. Por eso Jesús dice en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En otras palabras, las leyes naturales no pueden impedir los milagros de Dios. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la enfermedad no puede impedir un milagro de Dios, aleluya. Que un dictamen médico no puede impedir un milagro de Dios, aleluya. Que la falta de dinero no puede impedir un milagro de Dios, aleluya. Un corazón duro no puede impedir un milagro de Dios. Dios es todopoderoso, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que marca la diferencia entre nosotros y las millones de religiones que hay en el mundo, y es que nosotros tenemos la certeza de que tenemos un Dios vivo y real que resucitó de la muerte y está vivo y está con nosotros, aleluya, en todo momento, aleluya. Gloria a Dios. Y Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen, aleluya. Por eso siempre tenemos esperanza que lo imposible con Dios se puede hacer posible. Aleluya. Por eso, hermanos, si hoy necesitas un milagro para en tu vida, para tu trabajo, para tu esposo, para tus hijos, aleluya, no pongas tu confianza en tus sentidos, no mires las circunstancias. Aunque los hombres digan que no se puede, Él puede hacer flotar tu hacha. Aunque los hombres digan que no se puede, Él puede hacer que el hacha flote nuevamente. Aleluya. Aunque el examen médico diga que no se puede, Dios sí puede. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos 13:8 dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aleluya. Y Él sí puede hacer flotar el hacha. Aleluya. Si tú crees. Aleluya. Vamos a orar. Padre, bendito Dios. Gracias por esta tu palabra. Nos humillamos como congregación y también nos humillamos como personas delante de ti. Y te pedimos, Dios mío, que sigas haciendo tu obra en nuestras vidas, en este lugar, en esta congregación, para que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que traiga alegría a tu corazón y para que podamos ver los milagros, Señor, que tú puedes hacer y que pueden atraer a aquellos que no te conocen a tus pies. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos y mis hermanas a recordar dónde han perdido el hacha, para que puedan ver los milagros en sus vidas, para que puedan ser testimonios, Señor, a los demás. Espíritu Santo,
Ayúdanos a recuperar aquello que hemos perdido de parte de Dios. Ayúdanos, Señor. Háblanos fuerte y claro para que podamos entender, Señor, Dios mío, que tenemos responsabilidad delante de ti. Aleluya, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, ayuda a tu pueblo para que recuerde dónde perdieron el hacha, dónde perdieron lo que tú les habías puesto en sus manos, Señor. Aleluya. Para que puedan mirar ese milagro de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia El Sendero de la Cruz te invita a participar y ser parte de nuestra iglesia. Nuestros servicios son cada domingo a las 11:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Estamos ubicados en 6508 Holmes Avenida, Los Ángeles, California 90001. Para más información llámenos al 323-760-2860. Que Dios te bendiga.